Buenas tardes nuevamente. Veo caras conocidas. Lindo verlos. Lástima que sea por un motivo tan terrible. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Miriam Antúnez de Mayolo. Soy abogada de inmigración con Caridades Católicas. Este año son mis bodas de plata, 25 años que soy abogada de inmigración. La mayoría de ellos los he pasado en Iowa, pero también en Nueva York y en otros estados. Y nunca pensé que iba a llegar el día que vamos a ver que en Iowa pasen una ley como la que acaba de firmar la gobernadora Reynolds. Estamos acá para discutir los efectos de la ley que era conocida como HR 2340, que criminaliza simplemente la presencia dentro del estado de Iowa de ciertas categorías de inmigrantes. Quisiera comenzar por explicar qué es lo que es esta ley, a quién le aplica, a quién sería afectado por esta ley. Número uno, la ley no entra en vigencia hasta el 1 de julio, no está vigente aún. Número dos, hay una definición legal que es la que da lugar a que es una característica que tienen las personas que están sujetas a esta ley. La ley establece que cualquier persona que haya sido deportada o excluida de Estados Unidos y que luego haya vuelto a entrar a Estados Unidos está sujeta a un proceso penal dentro de Iowa, que es un crimen en Iowa. Si es que alguien ha sido excluido o deportado y luego sale y vuelve a entrar a Estados Unidos y está en Iowa, que eso constituye un crimen. Y los crímenes son catalogados entre lo que es misdemeanors, que en español legalmente son conocidos en la mayoría de legislaciones como faltas, y felonies, lo cual en español, dentro de la mayoría de las legislaciones, se dice delitos. Entonces, si alguien, por ejemplo, ha sido deportado o le han dado una orden de deportación o exclusión debido a haber cometido algún tipo de crimen, luego sale y vuelve a entrar y se encuentra presente en Iowa, esa persona va a estar cometiendo una felonía o un delito, ¿no? Entonces, lo que da lugar a esto es que la persona haya sido, primero, que no sea ciudadano, y número dos, que haya sido excluido o deportado de Estados Unidos. Ahora, dentro de lo que es el derecho de inmigración, la definición de lo que es ser excluido o deportado puede ser muy amplia, porque no solo son excluidos o deportados las personas que se encuentran físicamente en Estados Unidos y que luego pasan por un proceso de deportación y el juez ordena su deportación y los mandan de vuelta a su país de origen, sino también aquellas personas que, por ejemplo, trataron de entrar por la frontera y luego fueron detenidos por inmigración y se quedaron un día, de repente les tomaron las huellas, la foto, los echan de vuelta para afuera y vuelven a entrar. Esas personas también estarían incluidas dentro de este grupo que sería afectado. Aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron partida voluntaria, el juez les otorgó partida voluntaria, salieron de Estados Unidos con partida voluntaria y luego vuelven a entrar ilegalmente. La ley establece que el volver a entrar sin permiso después de una partida voluntaria constituye como reactivar la orden de deportación. Hay deportaciones que son acuerdos entre ICE y la persona que está siendo deportada, diciendo, ok, en vez de pasar años en la cárcel, entonces te deportamos ahora. No es algo que es impuesto por un juez, sino es un convenio, un acuerdo entre ICE y la persona que está en proceso de deportación o que podría ser impuesta en proceso de deportación y la echan de vuelta. Aquellos que, por ejemplo, vienen con visa a Estados Unidos y están en el aeropuerto
y son devueltos a su país de origen por una razón u otra, y luego entran, regresan y están físicamente en Iowa, esas personas también estarían sujetas a esta ley de Iowa que hace un crimen tan solo existir, estar presente en Iowa después de haber sido deportado o excluido y luego volver a entrar, haber vuelto a entrar. ¿Por qué es esto algo tan draconiano? No hay excepciones. Por ejemplo, si alguien es residente, ha sido residente hace 10, 15 años, pero esa persona en algún momento tuvo una orden de deportación o de exclusión, regresó a su país de origen, luego pidió un perdón para poder regresar, regresa con residencia. En teoría, esas personas que están acá legalmente, que tienen tarjeta de residente, que no han cometido crímenes, estarían sujetos a esta ley, estarían cometiendo un crimen al estar presentes en Iowa, porque califican en que en algún momento fueron deportados, echados fuera o excluidos y luego regresaron. O sea, la ley no dice que el regreso a Estados Unidos tiene que ser ilegal para que esta ley se active, simplemente que tienen que estar presentes en el estado de Iowa después de haber sido excluidos o deportados y devueltos a su país de origen. Entonces, es la ley más drástica que hay en cuanto a este tipo de leyes, que empezó con el estado de Texas teniendo algo similar. La ley de Texas sí contempla una excepción para personas que están ahora legalmente acá. Hay abogados que piensan que esta ley aplicaría incluso a las personas que ya son ciudadanas, que en algún momento estuvieron excluidas o fueron deportadas, o luego pidieron un perdón, regresaron legalmente, se hicieron residentes, luego se hicieron ciudadanos, pero están físicamente presentes en el estado de Iowa. Entonces, es una ley bastante extrema. Yo creo que la ejecución de esta ley va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que un oficial de policía sepa quién está sujeto o no a esta ley, porque la definición de lo que es una exclusión o una deportación depende de ley federal, que en realidad uno tiene que ser un abogado para poder interpretarla, bien un abogado de inmigración realmente, para poder aplicarla. Es una ley que lo más probable es que sea suspendida, probablemente antes del 1 de julio. Hay grupos que ya están viendo esto, el llevar un juicio ante la Corte Federal pidiendo que el efecto de esta ley sea detenido mientras se revisa si es constitucional. No los quiero aburrir con detalles legales, pero la mayoría de abogados de inmigración pensamos que esta ley es inconstitucional, porque todo lo que se refiere al derecho de inmigración, a la inmigración, al poder decidir quién entra y quién sale, está reservado en la Constitución para el gobierno federal, no para los estados. Incluso esta ley pues le da derecho a los jueces a poder expulsar u ordenar la expulsión de las personas que están acá en Iowa, físicamente presentes en Iowa y que violan esta ley, en violación de esta ley, para poder expulsarlos al país por el cual entraron. Entonces, Iowa es un estado, no es una nación independiente. Para poder hacer eso tendría que tener un tratado con México o con Canadá, si por ahí es que entraron. Entonces, creo que no han pensado bien en cómo ejecutar la ley en el aspecto práctico y en la violación de derecho internacional que implicaría esto. Pues a uno no lo pueden simplemente, no pueden mandar a una persona, por ejemplo, a alguien que es de Guatemala, mandarlo a México sin que México lo admita, y eso es usualmente algo que se trata entre dos naciones soberanas, no entre un estado del medio oeste de Estados Unidos y un país soberano como lo es México, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha incertidumbre, hay mucho temor en nuestras comunidades sobre qué es lo que va a suceder si es que esta ley entra en efecto. ¿Qué es lo que va a suceder
con las personas que están acá, ¿no? Entonces, para comenzar, sabemos que muchos oficiales, muchos departamentos de policía no quieren aplicar esta ley o no saben cómo hacerlo, para comenzar. Luego, hay ciertas medidas que podemos tomar para procurar el no dar pie a que puedan, a que si un oficial de inmigración nos detiene, a que puedan saber o dárselas fácil el que puedan ponernos culparnos con un crimen para echarnos fuera. Entonces, esto ya lo hemos tocado en Caridades Católicas y muchos de nuestros colegas que hacen presentaciones para que las personas sepan sus derechos. Pero recuerden que si usted está, por ejemplo, manejando o lo detiene un policía y le pide sus papeles, no tiene ningún deber de darle sus papeles. La ley no establece que usted tiene que darle sus papeles. Si el policía le pregunta de dónde es usted, no tiene por qué decirle de dónde es. No tiene por qué darle ninguna información. El oficial de policía puede tratar de amedrentarlo y de decirle, sí, tienes que decirme de dónde eres, pero eso no es cierto. Esto sería un proceso penal. En un proceso penal, la carga de la prueba la tiene el Estado. En un proceso penal, las personas tienen mucho más derechos que los protegen que en otro tipo de procesos, como un proceso, por ejemplo, administrativo de deportación ante la Corte de Inmigración. Entonces, no tiene que decir usted de dónde es, si ha venido antes, si lo detienen, no tiene que darle ningún documento. Muchas personas me preguntan si tienen que ir con su pasaporte todo el tiempo. Entonces, yo pienso que el andar con el pasaporte es básicamente andar con una prueba para la policía, para que sepan que uno no es ciudadano de Estados Unidos. Entonces, yo aconsejo no andar con pasaporte ni con matrícula consular. Si tiene licencia de conducir y está manejando, sí, su licencia de conducir, pero nada que que indique, ¿no? Que por lo que puedan darse cuenta que esta persona, que usted no es ciudadano de Estados Unidos. Ahora, obviamente, nunca hay que mentir, nunca hay que decir que uno es ciudadano, es algo sumamente grave, pero tiene que estar en silencio. Lo más básico es estar en silencio y no dar información, porque la carga de la prueba la tendría el Estado para comprobar que usted está sujeto a esta ley. ¿Okay? Ahora, hay ciertas excepciones a esta ley o hay ciertos sitios donde, que son como sitios donde las personas están protegidas. Los policías no pueden entrar y tratar de detener a alguien en base a esta ley en ciertos sitios, ¿no? Como son los colegios, las escuelas, las iglesias, las sinagogas, los hospitales, en los sitios donde están haciendo exámenes a alguien porque ha sido asaltado sexualmente. Entonces, hay ciertos sitios donde la gente está protegida. Pero lo más importante en este momento es que no entremos en pánico. Como les digo, lo más probable es que la validez de esta ley sea suspendida o nunca entre en efecto, o por lo menos por mucho tiempo, porque es inconstitucional por donde se la vea. Y va a ser muy difícil de aplicar, además. Ahora, recuerden que no va a estar no va a ser efectiva hasta el 1 de julio, pero lo más probable es que esta ley sea, como le digo, sea suspendida. Y hay grupos que están tratando de detener la validez de esta ley. Y mientras tanto, estamos nosotros dispuestos a ir a sus comunidades para hacer presentaciones para que sepan sus derechos, para ahondar un poco más en cómo protegerse. No, para eso hay que estar juntos y hay que planear las cosas inteligentemente, tener documentos al día, no cargar documentos que nos puedan comprometer.
Ahora, hay personas que estarán pensando, bueno, me voy de Iowa. Me voy de Iowa porque acá corro peligro. Es una opción válida, es una opción válida. Pero creo que debemos luchar todos en contra de esto. Y al final me parece que por lo menos la mayor parte de esta ley no va a ser no va a ser puesta no va a ser aplicada como está escrita en este momento. Ahora abro, ok, ahora si tiene alguna pregunta, por favor. Aquí veo que me han puesto preguntas, ok. Una persona indocumentada que nunca fue agarrada por inmigración está también en peligro de ser deportada bajo esta nueva ley. No, una persona indocumentada siempre está en peligro de de que ICE la detenga y empiece un proceso de deportación en su contra. Pero una persona indocumentada que no ha tenido ningún problema de exclusión, deportación, partida voluntaria, etcétera, anteriormente no está sujeta a esta ley. Hay otro mensaje que me dicen, entonces una persona que fue deportada a los 19 años, después puede obtener su residencia permanente porque su mamá era ciudadana, ¿es también afectada? Así es. De acuerdo a cómo es escrita esta ley, también afecta a aquellas personas que ya son residentes. Okay. ¿Algo más? Miriam, tengo una pregunta. En un dado caso, un ser querido o un familiar que, asumiendo que ha sido deportado, pero ha obtenido su estatus legal, me visita de otro estado, ¿cómo esta nueva ley afecta? Sí. La ley establece que alguien solo tiene que estar presente en Iowa, no que tiene que estar viviendo en Iowa, sino que alguien tiene que estar presente en Iowa y haber tenido una deportación o exclusión previa para que esta ley le aplique. Entonces sí le aplicaría tal como está escrita. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo afecta esta ley a personas que trataron de cruzar la frontera pero fueron detenidas al momento de tratar de entrar, huellas, fotos y firma que fueron tomadas? Usualmente cuando eso sucede, eso significa que las personas fueron excluidas o fueron sujetas a algo que se llama una deportación expedita. Si eso ha sucedido, entonces sí les aplicaría esta ley. Obviamente, para aclarar, esta ley ya pasó, ya está confirmado. Así es. No va a haber cambios, esto es la nueva ley, o Así va a es. regresar a la casa. No, ya es una ley, ya fue firmada por la gobernadora. Y esto es por el estado de Iowa, como lo escuché al principio, no es en todos otros estados. Como acaba de decir hace rato, algunas personas piensan en cambiar de estado, sería pues ideal, ¿verdad? Bueno, sí hay personas que piensan y obviamente tienen que tener eso en cuenta, pero como les dije anteriormente, como decía el Chavo del Ocho, que no pan del cúnico, ¿no? Que tengamos, lo más probable es que haya un juicio para detener o para que nunca entre en efecto esta ley, porque es inconstitucional por donde se mire. Entonces, y ese juicio puede durar varios meses o hasta un año o más antes que la Corte determine si es que esta ley viola la Constitución o no. Y lo más probable es mi opinión y la opinión de muchos abogados de inmigración, que sí que viola la Constitución, es muy claro. Miriam, ¿y cuándo esta ley entra en efecto? El 1 de julio. Pero como dije anteriormente, si hay un juicio, una de las medidas cautelares que se va a solicitar es que esta ley no entre en efecto, que se suspenda la aplicación de esta ley hasta que un tribunal decida si es constitucional o no. Me están preguntando que si
persona se ha sido deportado, pero está en el proceso de ser ciudadano, está en el proceso, ¿también le afectaría? Sí, afecta incluso a las personas que son residentes. Tal como está escrita esta ley, sí le afectaría. Ok, gracias. Sí. Acá me están preguntando qué se podría hacer para detener esta ley. Crear conciencia en su comunidad, que esta ley abarca a personas que nunca, que no han hecho nada malo, ¿no? Que si en algún momento tuvieron algún problema y ahora están acá legalmente, han pasado por el proceso que tenían que pasar y han esperado su turno y están acá legalmente. Y también es algo que va a crear va a crear desconfianza en la población hacia la policía, lo cual hemos visto en el pasado que lo que sucede es que no, como que la policía no es notificada cuando sucede un crimen, la gente no quiere cooperar con la policía cuando hay crímenes, entonces es algo que va a hacer a nuestra comunidad y la comunidad para todos en general menos segura. Entonces yo diría, en sus iglesias, hablen sobre eso en sus grupos en los grupos sociales a los que pertenezcan, si conocen autoridades pertinentes, hablen sobre esto. Pero estén al tanto de lo que va a suceder, porque estén atentos, porque como les digo, lo más probable es que no se aplique el 1 de julio si es que hay un juicio que arguya que esta ley es inconstitucional. Otra pregunta, Miriam. ¿En cuántas, esto está sucediendo en el estado de Iowa? ¿Hay otros estados que también están en lo mismo que usted sabe o nada más es ahorita en el estado de Iowa? Porque hay leyes que han pasado en Texas igual. Sí, en Texas ha pasado, no sé si Florida, cualquier estado que esté en el sur, es más probable. Bueno, yo pensaba lo mismo que Iowa nunca iba a ser algo así, pero en este momento Texas y Iowa, que yo sepa. Miriam, disculpa, no te quería interrumpir. Mira, la pregunta más básica es que esta ley prácticamente lo que yo entiendo es que afecta a las personas que ya consiguieron un estatus migratorio legal dentro de los Estados Unidos, una residencia, una ciudadanía, que pasaron por un proceso de migración, como lo vimos en el 2008, que fue la redada de Postville. Varias de estas personas pasaron por un proceso, entonces ya llegaron a la ciudadanía, pero algunas de ellas fueron deportadas o tuvieron una orden de deportación, pero no fueron enviados a su país de origen. En este caso, pienso que esta ley afecta más a esas personas. Entonces, sí. No, continúa, disculpa. Las personas que están entrando al país y el gobierno los está dejando entrar con TPS como entrada voluntaria y les está dando un año para que busquen asesoría legal o asesoría de migración. Estas personas prácticamente no están en peligro. Estás en lo cierto, sí. Por ejemplo, ahora que estamos viendo personas que están entrando por la frontera de Centroamérica, de Haití, y que les dan un I-94, a veces le dan un estatus que se llama parole para que estén por 1 año, 2 años. Esas personas no han sido deportadas, no han sido excluidas. Si están acá, pueden enseñar su papel. Mire, estoy acá, bueno, no tienen que enseñar nada porque realmente, como dije anteriormente, el Estado sí que tiene la carga de la prueba. Pero lo que hace que esta ley tenga efecto es la orden de deportación o de exclusión, ¿no? O sea, irónicamente, estoy más en peligro yo como ciudadana que esas personas que están entrando así, porque en mi caso, yo sí estuve involucrada con la redada del 2008 y tuve un proceso criminal. Ahorita ya soy ciudadana, entonces prácticamente si yo entiendo, creo que estoy más en riesgo yo
que la otra persona que entró con autorización, ¿correcto? Bueno, y yo creo que hay un argumento muy fuerte para decir que esto no aplica a los que ya son ciudadanos, pero hay abogados que opinan que sí les podría aplicar a los ciudadanos. Entonces, en cierta manera sí, tienes razón, ¿sí? Lo cual no tiene ningún sentido. Sí, es irónicamente sin un sentido. Exacto, sí, sí. Miriam, la pregunta de Betty es, pues siendo Texas un estado, ¿cómo se aplica la extradición al país de entrada? Porque Texas es un estado fronterizo y Texas tiene tratados con México. Texas ha sido parte de México por la mayor parte de su historia. Entonces es muy distinto a un estado en medio de la nada que no tiene ningún vínculo con México y no tiene ningún tratado de extradición con México. En general, solo los estados soberanos tienen, pero en el caso de Texas es algo particular, que tiene eso porque tiene ese vínculo histórico con México. Miriam, yo tengo una pregunta de la razón, del propósito de por qué la gobernadora pasó este bill, si es que ella sabe y la Casa y el Senado saben que están los chances de que sea inconstitucional son tan altos. Ella está mandando un mensaje, lo hace por ganancia política. ¿Qué tú crees que fue la razón por qué ella lo hizo? Yo creo que es una mezcla de tres cosas, ¿no? Ignorancia, porque le pueden decir que esto es lo que dice la ley, pero ella me parece que ella no es abogada, o no ha entendido cómo opera la Constitución. Arrogancia, porque creen que no, Iowa es como un mini país y pueden hacer lo que quieran. Congraciarse con ellos, ¿no? O decirles, mire, sí, estamos tomando medidas para votar a los ilegales de Iowa. Miriam, yo tengo otra pregunta. Sí. Algunas personas me han preguntado a mí si soy detenida. ¿Tengo un chance de que un abogado de migración me defienda para que me quede o esto es automático de que no tengo ningún chance? Me atrapan y me deportan. Ok, vamos a hablar de dos situaciones, ¿ok? Una es el aspecto penal, cuando alguien está culpado con un crimen, ya sea bajo esta ley, con cualquier otro crimen, manejar intoxicado, pegarle al cónyuge, usar papeles falsos para trabajar, ¿no? Todo esto, cualquier crimen, si a uno lo culpan con un crimen, tiene el derecho a defensa. Cuando uno tiene el derecho a defensa, tiene el derecho que le designen a un abogado de oficio, ¿no? Porque tenemos el derecho al debido proceso. Entonces, las personas tienen derecho a eso. Pero una vez que termine el proceso penal, entonces lo más probable es que ICE venga y se lleve a esta persona si está detenida o puede ir a buscarla a su casa. Entonces empieza un proceso de deportación. Entonces, ICE es parte del Departamento de Homeland Security. Homeland Security tiene tres oficinas. Tiene el USCIS, que procesa peticiones no contenciosas de padres por hijos, esposos por esposas, empleadores por empleadas, emite permisos de trabajo, procesa algunos asilos iniciales, pero luego está ICE, que es como la policía de inmigración, la Fuerza Armada de Inmigración. Y luego está el Border Patrol, que está en la frontera o en los aeropuertos. Entonces, en este caso, ICE, que es como la policía de inmigración, empieza un proceso de deportación, que es un proceso administrativo. Cuando digo que es un proceso administrativo, ello implica que las personas que están sujetas a este proceso no tienen los mismos derechos que tiene alguien que está pasando por un proceso penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiere un abogado, tiene que conseguir un abogado. Si quiere probar algo, tiene la carga de la prueba la tiene esa persona para probar que califica para algo, ¿no? Eso una vez que ICE o los abogados de ICE ya comprueben que esa persona está acá ilegalmente, que no es ciudadano, ni es residente, ni tiene derecho a estar acá. Entonces, cuando tú me dices, debo conseguir un abogado, me ayudaría un abogado,
depende mucho de las circunstancias del caso. Entonces yo creo que siempre es muy importante el tener una consulta, aunque sea, con un abogado de inmigración, con experiencia, de buena reputación. Y gracias a Dios en Iowa tenemos varios grupos como Caridades Católicas o como hay grupos en Des Moines que no cobramos por consulta. Entonces, entonces lo mejor es no esperar hasta que uno esté en las garras de ICE para tratar de conseguir un abogado. Es anticiparnos a ello. Tener una consulta, decir, este es mi caso, ¿califico para algo o no? De esa manera uno le puede decir, mira, si calificas o no calificas, empieza a recopilar estos papeles, ten esto listo en caso que te detengáis, porque muchas veces ocurre que alguien sí califica para algo y no lo pide. Simplemente lo deportan porque no ha tenido esa información. O muchas veces alguien no califica para algo y debido a tener consejo legal erróneo, termina pues siendo detenida por muchos meses y al final igual lo deportan. Entonces, mi mejor consejo es que busquen consejo legal ahora, que se reúnan con un abogado o abogada de inmigración ahora y no esperar hasta que estén en detención con ICE. Mi pregunta es, yo tengo acá en Iowa, pero en la ciudad de Dubuque. Entonces mi pregunta es, yo voy caminando con mi hija al colegio, gracias a Dios ya mi hija ya va al colegio, me aceptaron en el colegio, ya tiene una semana, pero yo camino como media hora, camino, voy y vengo, entonces, ¿a mí me pueden detener si estoy caminando? ¿Hay algún motivo porque me puedan detener? Ahí va a haber operativos. Y otra pregunta que le pudiera hacer, de repente no está en el tema, ¿en Dubuque hay abogados así de migración o tengo que ir exactamente hasta Des Moines? Porque como tengo 3 meses acá recién, la movilidad no la tengo y pedir a un familiar a veces, creo que me han dicho que es como 2 horas y de vuelta, entonces también puedo contactarlos por internet y me pueden defender o presentar mi caso por Zoom, o tengo que hacer una entrevista personal para poder llegar a un acuerdo. La mayoría de abogados de inmigración ahora estamos dispuestos y muchas veces nos reunimos por Zoom. Pero en Dubuque tenemos a mi colega Ray Meyer, que está en la oficina de Caridades Católicas en Dubuque, y podría usted muy bien hacer una cita con Ray e ir en persona para ver, por lo menos para que le dé una opinión legal sobre su caso, ¿no? Y luego, respecto a lo que usted me pregunta, que si lo pueden detener por estar caminando, tendría que tener alguna base para poder detenerlo, ¿no? Se llama causa probable. Tendría que haber causa probable que está cometiendo un delito. Por ejemplo, si está caminando como que está ebrio, es una falta el estar intoxicado en público en Estados Unidos. Entonces, eso podría ser. Pero si usted está caminando con su hija de la mano a la escuela, yo no veo por qué tendrían que detenerlo. No tendrían causa probable para pensar que se está llevando a cabo un delito. Miriam, hay otra pregunta en el chat. ¿Quién está representando a la comunidad para llevar el proceso a la corte y detener esta ley? Okay. Bueno, hay varias organizaciones que no solo son de Iowa, sino de otras partes, o sea, de ciudades grandes, ¿no? Que están, me parece, considerando el tomar este caso así como sucedió en Texas, ¿no? Para tratar de llevarlo a juicio. Pero en este momento no le puedo dar el nombre de una organización en particular. ¿Y esta ley afecta a personas que están en proceso de asilo? Si las personas han tenido anteriormente una deportación, o una exclusión, salieron y entraron nuevamente, sí, también estarían sujetas a esto. Claro, ahí entra a tallar la ley de asilo, que es una ley federal y que es parte del derecho internacional, que tiene más jerarquía que esta, ¿no? Por eso es que me parece que es algo tan inconstitucional que no creo que entre en vigencia tal como está escrita. Tengo otra pregunta, Miriam. Tengo una familia
que el papá fue en sus años atrás, mintió en la frontera y dijo que era ciudadano y no era, y lo echaron para atrás. Luego, después de 30 años, él también él se arregló sus papeles y le dieron a él permanente residencia. Él él quiere hacerse ciudadano. Él puede hacerse ciudadano. Creo que salió en las notas, dice él, que lo detuvieron en la frontera y lo echaron para atrás. Sí, las leyes que regulan el proceso de naturalización son leyes federales. Entonces no tiene nada que ver con esta ley de poca monta de Iowa, ¿no? Él puede hacerse ciudadano, pero si él está presente dentro de Estados Unidos después de haber sido deportado y luego volvió a entrar, entonces sí está sujeto a esta ley mientras vive en Iowa. Pero si él pasa por un proceso de naturalización, no hay nada que le impida hacerlo. Ahora, el hacerse pasar por un ciudadano norteamericano es algo que es peor que ser traficante de drogas para inmigración, porque es algo que no tiene perdón. Pero eso entró en vigencia, me parece que fue en el 97. O sea, si esto fue antes del 97, de pronto no le aplica o si estuvo dentro de las pocas excepciones que hay a esta violación de las leyes de inmigración, ¿no? Que se le hacerse pasar por ciudadano. Pero es algo que él debería consultar con un abogado. ¿Es la deportación para el país de origen del indocumentado? Aquí dice que la deportación es hacia el país por donde la persona entró más recientemente. Entonces, por eso digo, ¿cómo van a hacer para deportar, por ejemplo, a alguien de Haití a México, si vino por México, ¿no? O alguien de India a Canadá, si vino por Canadá? Es algo que no es muy práctico. Otra pregunta en el chat. Siendo el delito, el indocumentado que reingrese al país y esté en Iowa, ¿no hay cárcel de por medio? Bueno, si lo encuentran, sí, claro. Si lo encuentran acá en Iowa y lo procesan por este crimen, si esta ley entra en efecto, sí hay cárcel, porque establece que clasifica a esta violación como falta, que es misdemeanor, que es una aggravated misdemeanor, que es una falta grave, que tiene me parece que es hasta 1 año de cárcel, o lo califica como un delito, como un felony, si es que la persona que fue deportada cometió algún tipo de crimen. Entonces, y hasta puede haber varios años de cárcel si es que alguien ha sido deportado por ciertos tipos de crímenes. Mira, yo no tengo claro cómo es el proceso de detención. Yo voy caminando por la calle saliendo del hospital y me para un policía. Ese policía me va a decir: usted estaba cruzando la calle por un sitio prohibido y tiene una sanción. Muéstrame sus papeles. Me callo la boca, no digo absolutamente nada, y no le muestro nada, me quedo como muerta, y él me tiene que dejar ir o se queda conmigo. Okay. El policía solo puede detenerte si cree que tú estás violando la ley. Entonces, por ejemplo, si estás manejando sin licencia, si has estado conduciendo de un lado para otro porque has estado tomando, si es que hay algún indicio, huele a marihuana, si hay algún indicio que has estado manejando, que estás intoxicada, o si estás manejando un vehículo que es robado, ve la placa y ve que está siendo requisitoriado porque has robado, pero detenerte y simplemente decirte, dame tus papeles. Los únicos papeles que podría pedirte es tu licencia de conducir, tu evidencia de tener el seguro o aseguranza, como dicen en México, para el vehículo, que tengas el registro del carro, ¿no? Que hayas pagado el registro. Es lo único. Ahora, si cree que hay otro crimen que se ha cometido, como digo, tiene que tener la causa probable, el probable cause, para pensar, por ejemplo, como digo, huele a marihuana,
se te baja el carro para inspeccionar el carro, porque en Iowa todavía es ilegal tener marihuana si uno no le está consumiendo. Entonces, depende, ¿no? Pero simplemente porque tú o yo no tenemos pinta de iowenses, detenernos porque de pronto creen que estamos acá ilegalmente, eso me parecería que es altamente improbable. O sea, puede pasar, pero si pasa, los policías van a estar sujetos pues a una serie pueden estar sujetos a sanciones, pueden estar sujetos a juicios en su contra por violaciones de los derechos civiles, ¿no? Porque no pueden detener a alguien simplemente por o sea, pueden hacerlo, pero no es legal detener a alguien simplemente por su aspecto o por su inhabilidad, porque no hablan inglés, ¿no? Y aquí puede la policía sembrarte, decimos en Venezuela, marihuana en tu carro, o decir, es que cuando yo lo detuve olía a marihuana, así sea mentira. La cosa es, me callo la boca y el policía me va a dejar ir para mi casa sin absolutamente nada, o me detienen, me llevan a la cárcel y empiezan a averiguar. Y después me dicen, ay, disculpe, todo está bien y váyanse. Claro. El sembrar droga en tu carro es un crimen, ¿no? Y yo digo que no suceda, pero hay delincuentes en todos lados, ¿no? Entonces hay policías delincuentes que pueden hacerlo, no sé. Pero el policía te puede pedir, si estás manejando, te puede pedir evidencia que tú estás manejando legalmente, o sea, que tienes una licencia de conducir, que tienes no que tienes estatus en Estados Unidos, sino una licencia de conducir, que has pagado, como te digo, el seguro del carro y que has pagado el registro del carro. O sea, más allá de eso, a menos que tú estés violando algún tipo de ley distinta, ¿no? Si está conduciendo de manera que indique que estás tomado, que te estás bajo los efectos de una droga, es una cosa. Si has atropellado a alguien y te das a la fuga, ¿no? Cosas así. Pero simplemente pedirte cuáles son tus papeles que demuestren que estás legalmente acá, eso no debería suceder y no tienes ninguna obligación de cooperar con eso, quedarte callada. Miriam, creo que la pregunta que Arián quiere hacer es, ¿cuáles son mis derechos si en un dado caso la policía me detiene? Si la policía lo detiene, la policía, como le digo, tiene todo el derecho de mantenerse en silencio, no tiene que cooperar, no tiene que hablar, pero preguntarnos, o sea, ¿por qué me ha detenido? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿He hecho algo malo? Entonces la policía tendría que explicarse qué es lo que, como lo acabo de decir a Ari, ¿no? Que es algún tipo de conducta que indique que ha violado una ley. Pero el estar presente, simplemente el existir siendo latino en Iowa, no es un crimen. ¿Okay? Entonces cualquier crimen el Estado tiene que probarlo más allá de una duda razonable. Ocurrió aquí en Clarion de que un policía entró a un templo antes de la misa y hizo salir a un hispano que había pasado un stop sign o una luz roja, digamos. Si esta persona hubiera sido previamente deportado, esta ley entraría en efecto, pero él fue detenido dentro de la iglesia. Sí, bueno, esta ley no estaba en efecto. Me parece terrible, pero esta ley no estaba en efecto, que esta ley prevé que no pueden entrar ahí. Miriam, tengo un señor en el teléfono ahorita y quiere hacerte una pregunta. A ver, hágaselo, señor José. Ya. Sí, la pregunta es, ya ve que yo tenía que ir a la corte y todo esto, pero a raíz de todos los problemas que se vinieron, yo perdí la corte. Entonces, no sé qué podría hacer y la verdad no he llamado a todo esto porque, pues, por el miedo, la precaución. Sí, bueno, tiene usted que contratar a un abogado de inmigración. Primero tengo una consulta con un abogado de inmigración para ver si hay alguna base para poder reabrir su caso, ¿ok? Porque si alguien no se presenta a la corte, entonces el juez o la juez emite una orden de deportación en su contra y lo deporta en ausencia.
Entonces, si hay cierto un plazo para poder reabrir el caso, hay ciertas excepciones a ello. Entonces, lo más probable es que usted necesite hablar con un abogado y exponer en más detalle su caso para ver si se puede reabrir su caso. Una pregunta, ya como le expliqué antes, yo tengo 4 meses acá. Yo por obligación y por necesidad, como todos los que llegamos acá, necesito un vehículo. Y valgan verdades, hay muchos hispanos que manejan acá sin licencia. Yo me voy a sumar a uno de ellos por obligación, por necesidad, pero yo tengo una licencia peruana vigente hasta el otro año. Si es que en un momento yo estoy manejando y el carro tiene la aseguranza, el carro tiene la placa, la dirección, y la falta sea por la licencia, mi licencia podría valer algo acá, y en el caso que no valga, ¿sería motivo de una deportación o un ticket por no licencia? Un ticket por no licencia. Yo creo que usted no le daría la licencia peruana porque, quién sabe, le toque algún oficial que se le ocurra llamar a ICE. Pero simplemente, bueno, no tengo licencia para conducir. Hubiera ido en el touring, en la calle, yo estoy en Lima ahora, puede usted sacar la licencia internacional, que es válida en Estados Unidos. Pero la peruana nada más no. Ya, pero acá en Aigua, ¿en qué parte dan la licencia? Porque a veces uno llega y ve puros tutoriales, TikTok, y me salía que en el estado de Aigua no dan la licencia, sino No. en otro. Exactamente. No, en Iowa no dan licencia a personas que son indocumentadas. ¿Pueden detener menores de edad? Sí. Estados Unidos tiene un sistema legal basado en common law, a diferente del derecho en la mayoría de países latinoamericanos, que es basado en civil law, que es, tiene ciertas protecciones a los menores, ¿no? Por ejemplo, en muchos de nuestros países en América Latina, un menor de 18 años no puede cometer un crimen. Es un acto antisocial. Pero acá no, acá alguien de 14 años puede ser culpado con un crimen. Entonces, sí, esto aplicaría a un menor de edad. Y en cuanto a inmigración también hace procesos de deportación contra menores de edad. Hace unos años, la cliente que tenía, que era la más joven que tenía 6 meses de edad. ¿Cuáles son los lugares donde tengo protección contra esta ley? En un hospital, en una iglesia, un sitio como un sitio donde estén haciendo exámenes por asalto sexual. ¿Qué más? En las escuelas de primaria o secundaria, o sea, en las universidades no están cubiertas, las escuelas sí. Esos son los lugares donde no podrían detenerlo de acuerdo a esta ley. Miriam, ¿qué podemos hacer como individuos o como organizaciones para contribuir a que impugnen esta ley? ¿A dónde nos unimos? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos para ayudar? Mira, tuvimos toda una campaña para hablar con nuestros representantes legales, para escribirles y todo, e igual pasó esta ley. Yo creo que el expresar el repudio a esta ley públicamente, el contactar a nuestros representantes para decirles que es una ley inconstitucional, porque si en el futuro esta ley es declarada inconstitucional o parte es declarada inconstitucional y van a tratar de arreglarla, ¿no? Van a tratar de hacerla más, de cambiar un poquito esto. Entonces por lo pronto no quedarse callados, levantar la voz en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio, en las iglesias, y si pueden escribir a los periódicos, cartas al editor, hablar sobre esto, ¿no? El que no quedarse callados y sigan las noticias. Nosotros tenemos un sitio web donde ponemos las últimas noticias periódicamente de lo que está sucediendo en inmigración. Entonces pueden estar informados de esa manera. Les agradezco muchísimo
su asistencia y sus preguntas el día de hoy. Por favor, cualquier cosa, ustedes saben que pueden contar con nosotros en Caridades Católicas. Ahí está nuestro sitio web. Llámenos, las citas son gratis. Yo hablo español, los otros abogados no hablan español, pero tenemos intérpretes que son buenísimos. Y a no tener miedo. A no tener miedo, y aquí estamos, ¿ok? Aquí estamos y estamos unidos y sí, vamos a marchar, vamos a hacer lo que se pueda. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana.